buenas, de nuevo un placer estar con todos ustedes. Como siempre, es una bendición poder escudriñar, escarbar en la palabra de Dios esos tesoros, esas riquezas que hacen que la palabra de Dios sea un alimento para el alma, un alimento para el espíritu, un antídoto en nuestra necesidad. Y es una honra el poder estar aquí en este tema que estamos continuando semana a semana. ¿Qué hacemos de más? Las primeras veces estuvimos viendo que nuestras obras de por sí son para Dios trapos de inmundicia. Es una apariencia, es una máscara, es algo que es una fachada. Posteriormente tuvimos la oportunidad de entrar en lo que ahora estamos analizando, que como cristianos hay cosas que realmente van incluidas, podemos decir, o que deben de estar en un discípulo, en una discípulo de Jesús, en siervos, en siervas de Dios, y que no admiten como que estamos haciendo algo sobre especial o algo añadido, ni mucho menos. Todo lo contrario, es el mínimo para en un posterior programa poder analizar que Dios, a través de Cristo, nos lleva a hacer algo de más, pero que realmente tampoco es de más. Y en estos puntos que estamos analizando, en la semana anterior vimos dos. El amor a Dios, que se caracterizaba en dos puntos concretos. Uno era cuando obedecemos. No podemos decir que amamos a Dios, porque el amor a Dios se basa en la obediencia. Debemos de obedecer. Sin obediencia no hay amor. Muchas personas creen que aman a Dios, derraman su alma, se quebrantan, le oran y lloran en su presencia y sienten el amor y sienten como una emoción. Pero realmente el amor de Dios, como vimos en Juan 14, Juan 15, se basa exclusiva y únicamente en la obediencia, además de amar a los hermanos, que era el segundo punto. Ahora vamos a ver un cuarto punto. El cuarto punto es quien respeta y teme a Dios y por tanto le obedece. El respeto, el temor que nos lleva a la obediencia es un carácter intrínseco al discípulo. Por supuesto no es, mira, yo obedezco, soy mejor. No. O sea, es algo base. El perro ladra, el gato hace miau. El cristiano tiene estas características, estos componentes y muchos más que veremos que nos parecerán a veces excesivos, pero para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Yo quiero llevarle a un texto en Malaquías y quiero que leamos ahí en Malaquías porque debemos de comprender, así como Dios nos ha revelado, debemos nosotros de comprender cómo funciona, cómo de alguna manera manifiesta Dios que debe de ser el orden establecido en la palabra. Dice en Malaquías 1, 6 y siguientes. Vamos a leer algunos versículos de allí. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? No es nada perfectamente poco ejemplar y descriptivo que Dios se esté manifestando en una doble área, como Señor y como Padre. Y Él lo deja claramente reflejado a través del profeta Malaquías. Si yo soy un padre, al padre se le debe honra. Recuerden que quien honra al padre le irá bien en la vida. Desde los 10 mandamientos está estipulado. Y es el primer mandamiento con promesa. De modo que la palabra de Dios es clara. Quien honra al Padre le va a ir bien. Como Dios es Padre, Él espera en los que son sus hijos, no en los que no son sus hijos. Es obvio, es normal que no podemos esperar una conducta de honra a un supuesto padre que no reconocen, que repudian, que desconocen, que ignoran, que rechazan. Pero si Él es Padre,
Él merece una honra. Y a los que son hijos, a los que realmente son hijos de Dios, eso debe de calar profundo en nuestra vida. Debemos de vivir para honrar al Padre. Pero no queda ahí solo. Ahora dice, si yo soy Señor, que lo es, Él es el Señor. Él es Jehová Adonai, el Señor. Él es el Señor Cristo mismo. Cuando Él viene a la tierra, Dios le hace Señor y Cristo. Él derrota la enfermedad, el pecado, la muerte y al diablo en la cruz. Él se levanta como Señor, vino como siervo, vino como esclavo en la voluntad, me refiero a Dios, a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Pero la muerte no lo pudo retener. Al tercer día se levantó conforme a las Escrituras. Y su reino, ahora Él es Señor, su reino ya no tiene fin. Él es Rey y Señor de la creación. Cristo es el Señor. Hay muchísimos versículos que hablan de esto. Ahora, como Señor, la palabra Señor que usted puede encontrar en todo el Nuevo Testamento, hablando de Jesucristo, es Kyrios. Y Kyrios es dueño, Señor, propietario. Nosotros no somos nuestros. Nuestra voluntad no pertenece a nuestro foro interno de la capacidad de decisión arbitraria que una persona tiene. No debe de ser así si somos salvados y Dios nos ha dado en Cristo una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ahora tenemos un Señor. Y ese Señor de la creación merece que le tengamos un temor. Si Él es Padre, hay una honra. Si Él es Señor, debe de haber un temor. Cuando hablamos del señorío de Cristo, olvidamos quizá por nuestra occidentalización y por las fechas en las que estamos viviendo, por esta nueva etapa de la vida actualizada en Occidente, en el siglo XXI, olvidamos los tiempos de la esclavitud. En la esclavitud, el esclavo no tenía ningún derecho, vivía exclusivamente para las órdenes y las instrucciones de su amo. La palabra Señor en griego, Kyrios, implica amo, dueño, propietario. Nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros deseos, todo eso está sujeto, sometido y está a expensas de la voluntad de nuestro amo. Es verdad que éramos esclavos antiguamente del diablo. Ahí no había forma de salir. Allí había un yugo. El que quería dejar de fumar no podía. El que quería dejar de beber no podía. El que quería dejar la pornografía no podía. El que quería dejar de hacer lo malo no podía. Ahora han cambiado los términos. Por eso la palabra de Dios dice que antes éramos esclavos y ahora hemos venido a ser siervos, dicen Romanos. Pero bien, esa palabra siervo tiene la misma connotación para entender, aunque Dios no nos subyuga, nos deja en libertad. Tiene la misma connotación de que somos propiedad de Él. Él, el Señor, es nuestro dueño. No nos subyuga, no nos intimida, no nos obliga, pero Él merece que en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros le podamos reconocer. Por eso, como discípulos de Jesús, como no algo grande, ni algo de más, ni mucho menos, nosotros tenemos la responsabilidad, repito, responsabilidad de temerle y de honrarle. Y el temor de Dios no es algo que deba de darnos miedo. No estamos hablando de miedo. El temor de Dios es tener conciencia, es tener reconocimiento de que Dios
es soberano y es justo, y Él ve hasta lo más íntimo, lo más secreto de nuestra vida, y que vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. De modo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. De ahí que dice la palabra de Dios, que en Proverbios 16:6, que con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Son como los frenos que lleva un turismo, un vehículo, que hacen que cuando va a gran velocidad pueda ser controlada la velocidad. Nosotros como seres humanos nos descarrilamos, si me permite, embalamos, nos airamos, tenemos una propensión al pecado. Pero el temor a Dios hace que tengamos frenos. Es la única manera. Por eso dice que a Él se le debe honra y temor, porque Él es el Señor. Porque a un dueño de un esclavo se le pondrían las cosas muy, pero que muy difíciles si su esclavo no le obedecería. Si no le obedeciera, el esclavo tendría un grave problema. No podemos abusar de que Dios es amor para actuar de cualquier modo. Él merece nuestro temor, nuestra honra. Él es justo. Es más, en el Nuevo Testamento no se anula esto. Dice que Dios es Padre y que a quien Dios ama, disciplina. Dice también que la ira de Dios opera sobre los hijos de desobediencia. Nos está clamando y apelando Dios a que si nos ama, no nos puede dejar sin disciplina. Todos caemos en la disciplina del Señor. Quiero leer para aplicar a nuestra vida lo que sigue diciendo para que el Espíritu Santo pueda aplicar a usted y a mí lo que estamos hablando. Dice así a continuación, Malaquías 1:6 a la mitad. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Lo que estaban haciendo los sacerdotes, que ahora usted y yo somos sacerdotes del nuevo pacto, es que ya lo que le daban al Señor, lo que se supone que era para el Señor, era inmundo, había una mezcla. Y nosotros podemos caer en eso mismo, en hacernos religiosos, tener ritual, tener actos religiosos, tener cosas que hacen los cristianos, pero no tener un corazón puro. A Dios no le importa lo que usted hace, sino cómo usted lo hace. Quiero incidir ahí. Todas las deidades de la tierra que el ser humano ha inventado, mitológicas y actuales, solo quieren que se les dé cosas. Se les dé dinero, se les dé ofrendas, se les dé alimentos, se les sacrifiquen animales, pero no importa, en ningún caso importa el estado de la persona. Mientras que el único Dios verdadero, si en algo está interesado, no es en la ofrenda, no es en lo que le entregamos, sino que quien se lo entrega sea puro o pura, tenga el carácter idóneo. Hasta tal punto que dice la palabra del Señor, si tú vas a dar una ofrenda a Dios, dice en Mateo, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti o tú contra alguien, deja la ofrenda. Nuestro Dios no está interesado en ofrendas. Deja la ofrenda, ve y reconcíliate primero. Lo que es de Dios, pero primero. No hay ningún Dios que actúe así. Al dios Moloch le ofrecían víctimas humanas, bebés, los echaban al fuego y con tantas deidades, y al día de hoy siguen ocurriendo cosas similares en este mundo actual. Pero no importa el estado espiritual, la condición de la persona, solo importa que se le dé para supuestamente aplacar la ira o satisfacer el hambre de ese supuesto Dios. Nuestro Dios, que es amor, quiere
nuestro estado espiritual correcto. Nuestro Dios que vela por nuestra propia seguridad, que vela por nuestra propia integridad, por nuestros propios intereses, se mueve de otra manera y se mueve en la manera que estamos hablando. Él quiere hacer nuevas criaturas, hombres y mujeres dignos de confianza y de delegación de esa autoridad y confianza. No vale para Dios solo darle algo. Muchos se acercan a Dios haciendo un trueque. Yo te doy y tú me vas a dar. Y Dios, que es fiel al pacto, cumple su promesa. Pero no es el espíritu correcto. Dios quiere que quien se acerca a Él lo haga humildemente, quebrantadamente, que lo haga con sinceridad. Por eso ellos estaban equivocados, hacían cosas, pero lo hacían de una manera errónea. Por eso les exhorta. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego, sí, ofrecían un animal, pero ciego. Y a veces somos nosotros los ciegos, ciegos a la necesidad, ciegos a lo que la palabra dice. Podemos hacer algo que dice la palabra, pero no como dice la palabra. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le será acepto? Dice el Señor. Nosotros podemos estar ciegos a una necesidad del hogar. Podemos estar cojos porque no andamos correctamente en un punto concreto. Podemos hacer cosas para Dios, incluso en la misma iglesia estar. Podemos leer la Biblia y estar ciegos a lo que Dios nos quiere decir. Y podemos perfectamente hacer cosas que creemos que son para Dios, pero no en la forma correcta e idónea. Como nos dice aquí, presentemos eso ante nuestro jefe de trabajo o ante una autoridad, a ver si lo va a aceptar. Le voy a poner un ejemplo, la puntualidad. ¿Qué le parece a usted la puntualidad de los cristianos? No con ánimo, ni mucho menos de acusar, ni que nadie se sienta mal. Pero es un objeto de análisis muy interesante. Al trabajo llegamos puntuales. A una cita con el servicio de empleo llegamos puntuales. Si es para renovar una tarjeta de paro, un carnet de paro o cobrar una subvención. Si vamos a un médico que nos interesa, vamos puntuales. Todo lo que es por interés nuestro, tenemos una gran puntualidad. Hay de aquellos trabajadores que lleguen impuntuales. Pero ¿qué pasa cuando las cosas del Señor requieren una puntualidad? ¿Qué pasa cuando la iglesia convoca una reunión a una hora determinada, un domingo, y las personas a primera hora hay poquitas personas y a las 2 horas o a la hora la iglesia está llena, rebosando? ¿Qué estamos dándole a nuestro Dios? ¿Le estamos dando lo mejor? ¿Le estamos dando lo que le daríamos a nuestro jefe laboral? ¿O le estamos dando lo fácil? Eso es lo que aquí está hablando. ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde nosotros estamos dando lo mejor? Por eso dice, preséntalo a tu jefe. ¿Lo va a aceptar él? Preséntalo a tu príncipe. El versículo 9 sigue ahondando en este tema. Dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. La ofrenda no era aceptada porque no se estaba haciendo con el corazón correcto. Dios no está interesado en la ofrenda, sino en el corazón. Aquella mujer que echó 2 moneditas al alfolí, aquella mujer fue la que Jesús optó por poner de ejemplo a todos sus discípulos. Esa mujer, Dios vio su corazón. No vio la cantidad de la ofrenda, sino su corazón. Muchos echaban de todo lo que tenían lo que les sobraba. Aquella mujer, dice la palabra de Dios, echó todo cuanto tenía.
Y Jesús reparó, sin duda, en el corazón de esa mujer. El único que puede ver el corazón es Dios, y nosotros debemos de examinar nuestro corazón, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Dios está interesado en que temamos, tengamos un punto de vista coincidente, coherente con su santidad, con la reverencia, con el respeto. Usted sabe que antes un padre, cuando estaba en la mesa, cuando estaba en casa y miraba a un hijo, no hacía falta ni hablar. Ahora, en la nueva generación que están haciendo, estas nuevas generaciones, vemos el trabajo que requerimos los padres para enseñar, para guiar, para hacer que nuestros hijos tomen el camino correcto. El temor de Dios debe de estar en nuestros corazones como discípulos. Vamos a acabar, seguiremos en próximos programas hablando de esto, pero hoy queda enfocado cómo Dios no está interesado en la ofrenda, sino el quién y cómo da la ofrenda. Podemos estar haciendo cosas para Dios, pero no estar agradando a Dios si nuestro corazón no es puro. ¿Qué le parece si oramos? En este punto acaba nuestro tiempo y oramos por este asunto para que Dios vaya obrando y vaya procesando su palabra en nuestro interior. Padre, en el nombre de Jesús, como Padre mereces honra, porque el Hijo debe honrar a sus padres. Como Señor, es necesario tenerte un temor, un respeto, una conciencia de que tú eres real. Capacítanos para entender tu palabra y no tomar nada de tus asuntos como algo pasajero, inmundo, como lo que hacemos para el mundo, sino mejor. No podemos tomar la mesa del Señor cuando tú nos das alimento, cuando tú hablas las cosas de la iglesia, las cosas de ministerios radiales, televisivos, cristianos, de una manera liviana, sino que tú estás ahí hablando y debemos de tener un respeto. Ese respeto viene del temor. Con el temor nos apartamos del mal. Con el temor abrimos el oído. Yo te pido que tanto cada persona que siguió este programa como yo mismo podamos aprender, ahondar, aumentar en el temor, que no es miedo, sino un respeto reverente, una conciencia, una seguridad de que tú estás ahí y que tenemos que hacer las cosas para honrarte. Muchas gracias, Señor, porque nos vas a ir enseñando a ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, y bendice tú a cada persona que ha seguido este programa y que nuestras vidas den el fruto de llevar el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Y con esta oración nos despedimos hasta el próximo programa con un fuerte abrazo y deseando que sus vidas den el fruto que Dios desea. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.